Bueno, bienvenidos al webinar de Manetrade para saber un poco más de qué se trata esta estrategia de inversión que es Manetrade. Yo soy Manena Martínez, para quienes no me conozcan, ahora me presentaré un poco más y tengo preparada una presentación que está en video grabada, ¿vale? La voy a poner y al final vamos a compartir preguntas y respuestas. Entonces, al final, los que quieran, pues, compartir sus preguntas, yo las responderé. Está aquí Chuck Harris, que es el integrador de los sistemas, para responder cualquier duda también que haya en ese respecto. Y voy a compartir pantalla entonces. Y bueno, las preguntas las pueden hacer ya sea Hola, bienvenidos compartiendo a este con el webinar micrófono sobre o por Manetrade. escrito. Hoy vamos a Gracias. hablar de la estrategia Manetrade, que es una estrategia para obtener ingresos pasivos basado en spreads de opciones. Voy a hablarles primero un poquito sobre mí. Soy Manena Martínez, soy ingeniero informática, tengo 7 años de experiencia como analista de datos en la Bolsa Española, además 7 años de experiencia en inversión con opciones y llevo operando Manetrade en real desde marzo de 2024. ¿Qué es Manetrade? Manetrade es una estrategia que usa spreads de opciones. Esto parece muy complicado y la idea es que nos dejen la complejidad a nosotros, a la automatización que se puede hacer con Manetrade. ¿Qué es importante saber de Manetrade? Que el riesgo está definido. Siempre que entramos en una operación, esto es como un gráfico de la operación, siempre sabemos qué es lo máximo que podemos perder, siempre sabemos cuánto queremos ganar y en realidad no se apuesta que la acción va a subir, sino a que no va a bajar más de tanto. Eso aumenta las probabilidades de tener éxito en cada operación. Entramos a cada operación sabiendo que tenemos altas probabilidades de tener la máxima rentabilidad. No dependemos de un solo activo, usamos al menos 5 y es una estrategia que ha probado ser bastante robusta y sólida. La ventaja que tiene Manetrade sobre otras estrategias es que hemos estudiado una simulación de cada uno de los activos que usamos, que son 5 activos, en simulación desde 2007. Es decir, la estrategia ha pasado la crisis de 2008, la crisis de 2020, las caídas que hubo en 2015 y 2022 y ha ido bien. Esta es la gráfica de una de nuestras estrategias en simulación desde 2007. Cada vez que vamos a incluir un activo nuevo, hacemos la simulación y hacemos la estrategia exactamente como la simulamos. Pero esto no es suficiente, tenemos resultados reales, porque la simulación, como sabemos, no siempre se ajusta a la realidad, porque muchas veces el precio de compra no coincide con el que uno realmente logra en el mercado. Y podemos decir que en resultados reales, desde octubre de 2024 hasta octubre de 2025, hemos tenido 41% de rendimiento. Esto es un gran logro porque demuestra que no solo en papel y no solo en simulación la estrategia funciona, sino que funciona en real. Para suscribirte a nuestra estrategia tenemos dos niveles. El nivel base, donde tu cuenta debe tener de $10,000 para arriba. ¿Podría tener menos? Sí. Lo que pasa es que la diversificación no va a ser igual. Va a intentar comprar muchas veces pensando que tienes 10,000, no lo va a lograr y no vas a tener exactamente el portafolio que tenemos todos. Y nivel premium para cuentas de más de 50,000. La principal diferencia es que diversificamos más holgadamente con la premium porque tenemos más dinero y que en la premium vendemos con libertad porque en la de 10,000 tenemos que cuidarnos de no vender el mismo día que compramos por una cuestión de regulación que tienen los brokers para cuentas de menos de $25,000. ¿Cómo puedes beneficiarte de Manetrade? Pues primero, abrir la cuenta en el broker. Nosotros usamos Trader y TradeStation, donde Trader es el que mejor funciona con personas que no son de Estados Unidos.
Cuando vayan a abrir la cuenta, nos avisan que les daremos un enlace para que tengan 3 meses libre de comisión. También deben asociar dicha cuenta, una vez que la tengan, a un banco americano. Si son venezolanos, pueden abrir uno en Banesco USA y luego conectar tu cuenta de trader a ManeTrade a través de nuestro integrador que se llama Stockpilot. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos ManeTrade, que es la estrategia. A través de Stockpilot se conecta a tu broker y tú metes y sacas dinero directamente de tu cuenta de banco. Solo tú puedes meter y sacar dinero de tu cuenta del broker. El broker solo acepta una cuenta de banco que esté a nombre de la misma persona que tiene la cuenta en el broker. Es decir, nosotros nunca tocamos tu dinero. Tu dinero siempre está en tus manos y tú decides si meter más o sacarlo. Y hemos llegado al fin del webinar. Si tienen alguna pregunta o inquietud, me la pueden hacer ahora mismo que se acabe el webinar o a través del correo hello@manetradeinvest.com. Muchas gracias. Bueno, esa ha sido la presentación. No sé si quedó clara. Si tienen alguna pregunta, a ver si en el chat hay alguna pregunta. No, parece que no. Hola, buenas tardes. Yo entré un poquito tarde porque tuve que salir, pero me interesa lo que no, quizás voy a hacer alguna pregunta que no es, que ya la habían dicho en el webinar, pero me gustaría saber para las inversiones cuánto sería el mínimo, la cuenta de banco también, si no, bueno, nos ayudan a hacerla desde aquí, ¿verdad? Puede hacerlo, pero lo vamos a Sí, hacer un ahora. momento, déjame ir a la No podemos compartir entrar pantalla otra vez. no se puede entrar a la cocina en ese rato, porque mami está haciendo su webinar Ujú. de ManeTrade. Un segundo, déjame compartir aquí. Me Vale. escuchan a mí. Sí, perdona, ¿me escuchas tú, verdad? Sí, Hola. perfectamente. Vale. Ah, bueno, Jacqueline, mira, Bueno, tenemos dos planes de suscripción. La idea es que tú te hagas tu cuenta y te suscribas a uno de estos dos planes, para cuentas de más de $10.000 o para cuentas de más de 50.000. El mínimo en teoría son $10.000, pero podría ser un poco menos, podrían ser 5 o 6.000. Lo que pasa es que si es menos de 10.000, ok, no se van a replicar todas las operaciones exactamente en tu cuenta, porque ponte que tienes una posición que vale 4.000 y solo tienes 5.000, cuando intenta comprar otra de 2.000, pues no va a poder. Entonces vas a tener, o sea, y vas a tener una mayor cantidad de tu propia cuenta, un mayor porcentaje de tu propia cuenta en menos operaciones. Pero bueno, ok. en teoría el mínimo son 10.000. Y lo Son otro diez que mil. preguntaste, fíjate, sí, tú la forma de trabajar con nosotros es, tienes una cuenta en Estados Unidos, que si eres, no sé, ¿de dónde eres, Jacqueline? República Dominicana, aunque tengo residencia americana, pero no estoy actualmente allá. Pero cuenta de banco tienes en Estados No, Unidos. realmente la R antes del inicio. Podría Bueno, te abrirla. podríamos ayudar a abrir una, o sea, te recomendar alguna. Esa la conectas al broker, que el broker es como un banco, pero que es el que hace todas las Sí, operaciones en la bolsa americana. Y de ahí nuestra estrategia de Money Trade, a través de un integrador que se llama Stockpilot, haría todas las operaciones en tu cuenta del broker. ¿Qué es lo importante aquí que resalté? Es que tu cuenta de broker está conectada a tu cuenta de banco y solo tú puedes meter y sacar dinero del broker. Lo único que nosotros hacemos es
operar, es comprar y vender, pero nosotros no podemos tocar tu dinero. Excelente, excelente, sí. Me parece súper bien, sobre todo para mí, que no entiendo mucho del sistema, ¿verdad? Que alguien confiable pues pueda orientarme y hacer las inversiones que hay que hacer en el momento justo. Qué bueno, bueno. Bueno, pues también me gustaría que me lleven de la mano para yo hacer la cuenta del broker, eso, porque quizás podría empezar ahora mismo teniendo la cuenta aquí en República Dominicana. No pienso viajar inmediatamente. Sí, bueno, hay cuentas que se pueden abrir online. Un segundo, que no se oye bien. Hay cuentas que se pueden abrir online en Estados Unidos o si no, puedes hacer depósito en tu cuenta del broker. Eso lo tengo que confirmar, pero eso podríamos conectarnos tú y yo en una llamada y yo guiarte paso a paso. Pero creo que también podrías hacerlo haciendo como una transferencia de tu Banco de República Dominicana a tu broker una vez que tengas la cuenta en el broker. Tenemos una guía paso a paso para abrir la cuenta en el broker, ¿vale? Entonces eso también puede servir. O sea que ustedes nos enviarían ese video para poder seguirlo paso a paso. Bueno, la guía, sí puedo grabar un video, la guía ahora mismo está en PDF, pero puedo grabar un video para hacerlo, sí. Si tú sabes, para lo que pasamos de los 15 años, necesitamos más ¿De quién es eso, orientación. Andrea? ¿Sí? Sí, No, ¿puedes repetir? sé, pero yo no sé si cuando yo llegué estaba o si no estaba. A ver, ¿quién está preguntando Goy? No sé si dije bien el nombre, que si tiene algún costo la suscripción. Sí, no es por comisión, es por costo. Es un costo mensual donde la cuenta pequeña, la de $10.000, tiene un costo de $49 al mes. Y la cuenta más grande de $50.000 en adelante tiene un costo de $149 al mes. No está por escrito, lástima, pero bueno, puedo poner una imagen después. Y luego con las instrucciones de suscripción te va a salir una página donde salen todos los precios y puedes suscribirte al plan que prefieras. Pregunta, ¿cuánto tiempo es prudente que se quede el dinero allí para tener ganancias? Mira, por lo menos entre 1 y 3 meses puedes tener ganancias, ¿vale? Eh, Andreina, ¿quieres hablar o ya con eso? ¿Se me escucha? Sí, Vale. Es que no estoy muy hecha con esta plataforma. ¿Qué tal? Hola a todos. Am, Estaba preguntando eso, que más o menos cuánto tiempo sería prudente dejar el dinero ahí, si se puede meter y sacar, y asumo que si el costo es de 50 euros mensual, pues las ganancias serían evidentemente más que eso mensual, o claro, también depende de sí. tantas Lo que cosas. pasa es que las ganancias no necesariamente son mensuales. Es decir, nosotros compramos o operamos, entramos en una posición y al salir, salimos con ganancia normalmente y esa ganancia se puede retirar. ¿Qué pasa? La posición puede durar días abierta o puede durar hasta 3 meses abierta. Hasta que no se libere ese dinero que tú vendas o que el sistema venda, tú no puedes sacar ese dinero del riesgo que tienes puesto en esa posición, ¿vale? Entonces, es como que para ponerlo, estos son opciones, es un poco más complicado, pero para ponerlo en acciones, si tú compraste acciones de Apple, las compraste a 100 y están a 90, en ese momento estás perdiendo, pero hasta que no las vendas no estás perdiendo. Entonces, si por ejemplo nosotros esperamos a que llegue a 110 o a 120 y vendemos, en ese momento tú puedes sacar tus 20 de ganancia.
o puedes sacar más, pero la idea es que la mantengas siempre en 10.000 o en 50.000, que mantengas siempre más o menos el saldo para que puedas ir retirando las ganancias y eso. Pregunta Guy si para suscribirse a través de un link o una web. Sí, es a través de una web, de la web de Stockpilot, que son nuestros colaboradores. Les voy a mandar toda la información en cuanto termine la llamada y se van a poder suscribir a partir de mañana, que estaba en Stockpilot, no nos hemos terminado de dar de alta, pero mañana ya estaremos disponibles. Yo tengo una Gracias a última todos. ¿Alguna? pregunta. Sí, sí. A nivel de impuestos, ¿tiene algo que ver el tiempo que dejes esa inversión Momento, no dentro de, puedo. dentro del trade? Me- Mi pregunta es, yo trabajé en una empresa donde comprábamos acciones y si dejabas esas acciones más de 3 años, ya pagaban menos impuestos. Entonces, como soy nueva en todo esto, mi pregunta es, a nivel de impuestos en España, am, ¿tienen algo de información o... De lo de dejar 3 años, ya te digo que no las vas a dejar 3 años. O sea, las operaciones se cierran por lo menos máximo hasta 3 meses. Y luego de impuestos, lo mejor es que cada quien, según el país donde esté, tenga un asesor fiscal. Normalmente yo lo declaro en la declaración de la venta, de la renta, como que compré esto, vendí esto, diferencia de precio y ganancias patrimoniales. Pero eso es aquí en España. Y bueno, si tienes a alguien que te lo haga, va a ser todo más fácil. En el broker te puedes descargar todas las operaciones del año, puedes tener ese informe y bueno, si lo sabes hacer, perfecto, o sea, no debe ser muy difícil, lo que puede ser es engorroso por la cantidad de operaciones. Gracias, Andrina. Me Tengo una pregunta. pregunta, sí, ¿Hay alguna promoción, digamos, para las personas que son nuevas en esto? De, por ejemplo, de que puedan de alguna forma simular, entrar sin necesidad de meter el dinero de inmediato, pero que puedan simular como una especie de paper trading, y digamos por 1 o 2 meses estar con un dinero simulado. Por supuesto, las ganancias también van a ser simuladas para ver cómo le pudiera haber ido y agarrar confianza con el sistema. ¿Hay alguna forma de poderlo hacer sí, con... eso lo hemos pensado. Voy a hablar un segundo en inglés con Chuck porque habíamos pensado tener la posibilidad de hacer un paper trade. Lo que pasa es que no está totalmente listo, pero Chuck, is there a possibility to simulate with paper trade the first 2, 3 months of the operation for free or maybe for another fee? Yeah, that would be fine by me. We could discuss the specifics. There's a little bit of technical setup, but we can definitely make that happen. Yes. Sí, bueno, eso lo podemos hacer. O sea, Chuck, que es el integrador, lo puede hacer perfectamente. Tendríamos que definir bajo qué términos. O sea, yo creo que debería, o sea, una vez que esté listo, les informo. Si están todos inscritos en el webinar que dejaron su correo, les puedo dejar por correo esa pregunta respondida en cuanto esté disponible el paper train, ¿vale? Pregunta Miguel, por favor enviar información, link o web por correo, lo enviaremos. En un año, ¿cuánto produce de ganancia en porcentaje las estrategias? Bueno, el año pasado, desde octubre de 2024 a octubre de 2025, como dijimos, produjimos 41%. ¿Lo aseguramos? No, puede ser menos. Y las estrategias o sea, cualquier inversión en bolsa siempre tiene su riesgo.
recomendamos al invertir aquí poner un capital riesgo porque hemos tenido ese rendimiento en real, pero rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros. Entonces, es un dinero que consideren que tengan en riesgo. Normalmente en el backtesting, que es una simulación que se hizo con datos del pasado desde 2007, hemos tenido todos los años rendimientos positivos, positivos de entre 20 y 40% como el año pasado. Entonces, el porcentaje de rendimiento no lo podemos asegurar, pero sí podemos decir que está bastante probado con datos históricos. ¿Cuál es el mínimo para empezar? La cuenta más pequeña es de $10,000 y pudiera ser menos, máximo de poquito 5,000, aunque no vas a diversificar también. Entonces recomendamos 10,000. La grabación estará disponible, sí, vamos a colgarla en cuanto termine y bueno, les haremos saber por el correo que pusieron cuando se registraron al webinar, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? A mí se me ocurre preguntar básicamente qué riesgo real en esta época tan cambiante a nivel mundial. ah, Porque aparte, últimamente vi que el tema de los bitcoins también está bien movido. Creo que en este caso esto sería algo como más seguro, ¿no? Pero me gustaría saber, no sé, si tienen ya planteados, mira, estos pueden ser los riesgos que pueden suceder a nivel de este tipo de inversiones. Mira, las inversiones, como siempre, son riesgosas. Aquí lo que tenemos de ventaja con respecto al Bitcoin y otras cosas más especulativas es que trabajamos con activos muy sólidos, trabajamos en base a, es menos volátil, es decir, que no apostamos, entre comillas, a que algo va a subir, sino a que no va a bajar más de tanto. Entonces, si un activo en los próximos 2, 3 meses no baja más de 15, 20%, ¿estamos bien? ¿Se puede perder un poquito? Sí, pero es bastante sólido. El backtesting incluye la crisis de 2008, la crisis del coronavirus de 2020, la pasó bien, y estas últimas, bueno, el 2015 y 2022 también ha habido como momentos de baja. Hubo bajón este año en abril, también lo pasó bien y bueno, es un poco, pero siempre hay riesgo, o sea, no puedo decir que no se va a perder nunca. O sea, lo aconsejable es usar un capital de riesgo, ¿vale? Es decir, no los ahorros de tu vida que tienes para los estudios de tus hijos, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿No me oyes? Ah, Miguel, no, no. Miguel está hablando, pero tiene el micrófono cerrado, creo. Sí, ok, gracias por advertirlo. Sí, mira, Manera, bueno, gracias por tu presentación, estuvo muy clara, corta, más corta de lo que yo esperaba, que nunca fue Sí. bueno, y ya no había buenas preguntas, obviamente. Claro, verdad es que me interesaría ver si puedo invertir contigo, tengo que hacer algunas consultas con la familia, primero que nada, y después me gustaría conversar contigo también, ¿ok? Por cierto, yo voy a estar en este momento, yo estoy viviendo en Sevilla, ¿no? Con una visa no lucrativa, ¿no? Tengo Ah, que evaluar cómo hacer esto, ¿no? En febrero estaré con mis hijos y con mi esposa, pues también en Madrid, y me gustaría verme contigo, ¿no? Para que hablemos genial, todos, ¿no? claro, Digamos, te consigo varios claro, claro. clientes. Sí, me gustaría, bueno, saber tú, obviamente, tus coordenadas, que obviamente también Nelson me las puede dar, ¿no?
para poder verme contigo en febrero Yo vivo en allá. Madrid, nos podemos ver, sí, cuando Sí, quieras. Si vas a sí, estar cómo en no. febrero o cuando sea, Sí, perfecto, con sí, mucho gusto. sí, Me sí, encantará sí, verte. sí. Gracias, gracias, Mariana. Mira, Mariana, bueno, la única pregunta que tengo es que ustedes tienen una cartera de acciones que son las que ustedes invierten, ¿no? Que uno se asocia a ese grupo de acciones, ¿no? Es una cartera de acciones que ustedes estudian y que obviamente ofrecen porque creen que van a Sí. ser buenas acciones, ¿no? Pero uno puede Ajá. decidir también alguna acción en particular para la cartera de uno o ustedes Es que, prefieren bueno, tener en realidad no son acciones, son opciones. opciones, sí, claro, sí. Aquí. Son opciones de varios activos y eh, no, o sea, tú puedes preguntarme por una acción en particular, por un activo en particular, y yo lo estudio y lo veo, pero yo no agrego ningún activo que no haya sido probado anteriormente con datos históricos y que me haya gustado el resultado. Ok, gracias. ¿Vale? Entonces Está tú bien. puedes proponer nuevas opciones, yo las estudio, las veo y si me parece bien, primero lo agrego en paper, lo pruebo un poquito y después, sí, con mucho gusto lo añadimos. Sí. Mira, otra cosa, la presentación esta que estás grabando va a estar disponible en caso de Sí, que voy a sí, hacer la a vamos mis a hijos colgar. para que la vean, ¿ok? Para que la Sí, vean, creo que sí, está todo bastante bueno, ¿ok? Así que bueno, Mariana, muchísimas gracias y espero verte el próximo año. ¿Ok? seguro, gracias. Igualmente. Saludos, pues. Chao, saludos, Tomás. Está ahí. Manera, tengo otra pregunta. Lo que es la compra y venta de las opciones, el momento en el cual se debe comprar, el momento en que se debe vender, ¿eso lo haces tú manualmente o se hace de una forma automática? ¿Se hace mediante un robot que automáticamente lo hace en la cuenta? ¿Cómo es ese procedimiento? Es trading algorítmico. Eso es un robot que automáticamente, según ciertos indicadores, decide que es el momento de entrar en una posición. Al entrar en una posición, en la cuenta mía real, eso a través de Stockpilot, que es el integrador del que he hablado, eh, que ya tú lo conectaste a tu cuenta, se replica en las cuentas de los distintos suscriptores. Entonces hay dos estrategias, una para cuentas más pequeñas, otra para cuentas más grandes, y según la suscripción que tú tengas, se replican las operaciones de dicha estrategia. Digamos, una persona que no tenga tiempo, por ejemplo, para estar revisando eso, simplemente pone sus $10,000, te da a ti el acceso para que tú puedas hacer el robot y se olvida de eso, lo único que tiene que estar es a fin de mes viendo a ver cuánto produjo y sacando su plata. Eso más o menos es verdad. Exacto, exacto, es totalmente automático. Lo que tiene que ver es ese dinero que tiene disponible para Ok. sacarlo a final de mes o a los 3 meses. Que una cuenta que en un mes produjo, por ejemplo, una cuenta de $10,000, que un mes produjo $350, por decir algo, pues yo a fin de mes puedo sacar esos $350, los meto en mi cuenta bancaria y dejo los 10,000 para que se siga invirtiendo. ¿Es correcto? Exacto, No. esa es la idea, esa es la idea. Perfecto, está aclarado. Gracias, Mané. Gracias. El porcentaje arrojado de 41% que vimos en la presentación es el mismo para las dos cuentas, menor a 10.000 o mayor a 50.000. Esa es una buena pregunta porque es un porcentaje que no está asociado a ninguna de las dos cuentas y está asociado a las dos. Es un porcentaje en base a la inversión real que en octubre del año pasado eran 20.000 y que hemos ido aumentándolo y hoy en día es de 80.000. Entonces, el cálculo está hecho en base a porcentajes de cada día que hay ganancias, cuánto porcentaje hay con respecto a lo que tenía la cuenta ese día. Entonces, no es una de las dos estrategias, o sea, porque yo tengo corriendo las dos estrategias más otra de 20.000 en la cuenta de 80.000 en este momento. Entonces, te puedo dar detalles de cuánto produjo el robot de 10.000 y el robot de 50.000. Si me recuerdas la pregunta por correo, al correo que está en la presentación, que lo voy a poner aquí, a hello
@moneytradeinvest.com. ¿Vale? Si me recuerdas esa pregunta, te mando exactamente cuánto produjo en ese tiempo el de 10.000 y el de 50.000. Nada, Gaby. ¿Alguna otra pregunta? Aarón, Hola, Manera, ¿cómo estás? hola. Gracias por el espacio. Tenía una pregunta. Eh, ¿Hay money management o la posición, el 100% de la posición de entrada es igual al 100% de la posición de salida? El 100% de la posición de entrada es igual al 100% de la posición de salida, sí. Sí, cuando entras, sales con lo mismo. Ok, ok, Hay money management en cuanto al porcentaje que se da a cada activo. ok, ok. ¿Y cuánto es bueno, te tengo una pregunta, pero no, yo me imagino que ya la hablaste, ¿qué porcentaje, cuál es el money at risk del dinero aportado? Sí, la idea, o sea, la cuenta, la idea es que si tienes 10.000, esos 10.000 están a disposición de la estrategia donde se puede invertir todo. O sea, la idea es que El cien por el ciento. total de tu cuenta sea de capital riesgo. Ah, entiendo, entiendo. Ok, perfecto. Gracias, Linda. ¿Más preguntas? Bueno, yo creo que entonces estamos bien. Muchas gracias por todas las preguntas. De verdad que lo hicieron todo más ameno, interesante. Y bueno, voy a detener la grabación. Eh, si no hay de verdad más preguntas hasta ahora, detengo la grabación.